Si sigues operando a mano en este 2026, no estás haciendo trading, estás donando tu dinero a una máquina. El año pasado cruzamos el punto de no retorno. Distintas fuentes serias estiman que entre el 60 y el 75% del volumen en acciones de Estados Unidos, Europa y las grandes bolsas asiáticas se ejecutaron ya mediante algún tipo de algoritmo u orden electrónica avanzada. En Forex, bancos que reportan al BIS hablan de que cerca del 75% del mercado spot se ejecuta ya de forma algorítmica. Da igual si te quedas con el 60, el 70 o el 75%. El mensaje es el mismo. La mayoría del flujo serio ya está en manos de máquinas. El trading manual está clínicamente muerto, y el que te diga lo contrario te está vendiendo un curso de soporte y resistencia de 1998 para quedarse con tu dinero. Pero aquí está la buena noticia y el motivo de este vídeo. Esta transición masiva ha creado lo que en el sector cuantitativo llamamos brecha de adaptación. Millones de traders retail han entrado en pánico y están conectando bots mediocres, scripts básicos copiados de internet y cajas negras que no entienden. Reguladores como SEBI en la India ya han tenido que crear incluso un marco regulatorio específico para el trading algorítmico minorista, obligando a registrar y auditar estos algoritmos para frenar la venta masiva de sistemas opacos a traders sin formación cuantitativa. Todo para evitar que automaticen su propia incompetencia, liderados por un regimiento de influencers de trading que los guían a la quiebra con metodologías inútiles y desinformación generalizada. Literalmente, nunca habíamos visto tanta participación minorista en los mercados como en estos últimos años. En acciones de Estados Unidos, la cuota de volumen de los traders retail prácticamente se duplicó desde 2020, llegando a picos del 25% del volumen total y estabilizándose en torno al 18-20%. En países como la India, el número de inversores individuales se ha triplicado desde 2020, superando los 100 millones de cuentas. Y eso si sabes cómo construir un sistema adaptativo. Convierte al mercado actual en el entorno más fácil y rentable de la última década por el enorme flujo de liquidez retail que está entrando a diario en los mercados financieros. Es un momento único si sabes aprovecharlo, porque hay más dinero retail flotando que nunca. Para que no dejes escapar esta oportunidad, hoy te voy a enseñar exactamente por qué ocurre esto y cómo puedes construir un bot con inteligencia artificial que se aproveche de esta brecha sin escribir ni una sola línea de código. Por cierto, para los que se queden hasta el final del vídeo, os voy a decir exactamente cómo acceder a una formación completamente gratuita que he creado para dar el salto definitivo al trading cuantitativo y alcanzar la rentabilidad real sin convertirse en carnaza para el mercado. Pero primero tenemos que entender cómo funciona el mercado en este 2026. Llevas años estudiando velas, indicadores, patrones y análisis técnico en general, pero sigues en el mismo sitio sin avanzar realmente. El problema no eres tú, es el método. El trading manual tenía fecha de caducidad, pero tú no lo sabías. Esto no sucede porque seas malo o porque lo que hayas aprendido no es válido, sino porque estás compitiendo con una máquina que no parpadea, no duda y analiza 50.000 datos por segundo, mientras tú aún estás tirando líneas de tendencia. Quiero que entiendas lo que ha pasado en estos últimos 12 meses. Al darse cuenta de que no podían competir contra grandes fondos y movidos por el auge de la inteligencia artificial y el gran avance tecnológico de los últimos 3-4 años, el trader retail promedio ha intentado automatizarse de golpe, sin saber muy bien o nada cómo hacerlo sin quebrar por el camino. El problema es que lo han hecho mal. Han comprado Expert Advisor de caja negra, han usado ChatGPT o Cloud con prompts regalados de influencers de trading para generar un código básico y nada profesional. Han inundado el mercado con algoritmos estáticos que regalan el dinero al mercado. ¿Qué es un algoritmo estático? Es un bot que está programado para funcionar de una sola forma. Es un bot que ganará unos días o semanas y lo perderá todo el mes siguiente cuando el mercado cambie, pero él no puede seguirle el ritmo. Es un bot que por muy buenos resultados de ganancias que dé en un backtest, quebrará en el mercado real si
sin lugar a duda. Lanzar este tipo de bots al mercado es algo así como programar y garantizar la quiebra de tu cuenta. Ejemplo básico: cuando el RSI baja de 30 en un mercado lateral, ese bot gana dinero. Pero el mercado no es estático, es dinámico. Cuando el mercado cambie de régimen y entre en una tendencia bajista fuerte, ese bot estático seguirá comprando cada vez que el RSI baje de 30. Y ahí es donde el algoritmo se rompe y quema la cuenta por completo y el dinero cambia de mano. Quiebra automatizada y garantizada por las matemáticas. El dinero no desaparece en el mercado, pasa de los algoritmos tontos a los algoritmos inteligentes. Es un sistema de intercambio. ¿En qué lado quieres estar? La victoria que quiero que te lleves hoy es entender que tu competencia ya no son los matemáticos de Wall Street. Esos ya están jubilados, la mayoría en su casa de Florida jugando al bingo por las tardes. Si miran los datos, el mercado global de trading algorítmico superaba ya los 17 a 20.000 millones de dólares en 2023 y se proyecta que llegue a más de 40 a 60.000 millones de dólares para la próxima década. Solo el segmento retail del trading algorítmico mueve ya más de 3.500 millones al año y se espera que se duplique para 2030. Tu competencia real hoy son cientos de miles de bots estáticos mal programados que están inyectando liquidez en el mercado cada vez que el régimen cambia, pero ellos no pueden adaptarse. Si tu sistema sabe identificar ese cambio de régimen antes que ellos, tienes una ventaja matemática real. Hasta aquí el marco es claro. Tenemos un mercado lleno de algoritmos mediocres perdiendo dinero. Sabes que esto es cierto porque incluso quizás conozcas algunos de estos bots o los hayas probado. Pero hay una variable que todavía no hemos tocado y que es la que separa los algoritmos que sobreviven de los que realmente son rentables extrayendo ese capital. Para extraer rentabilidad de esta brecha de adaptación no necesitas saber programar. Necesitas dejar de operar como un trader retail y empezar a pensar como el dueño del casino. El casino no adivina nada, simplemente ajusta probabilidades y riesgo en tiempo real para no quebrar jamás. Vamos a bajarlo a tierra con un escenario real. ¿Cómo construyes un sistema que se alimenta de los errores de esos bots estáticos que hemos visto antes? 1. Dominando el cambio de régimen, o lo que es lo mismo, dejar de devolver lo ganado. Imagina esto: hiciste un backtest de varios años con un bot y el resultado era genial, tanto que decidiste ponerlo en el mercado real. Llevas 2 semanas con el bot ganando dinero en un mercado lateral tranquilo. 14 días seguidos cobrando pequeñas operaciones. La curva sube, sube y sube y tú te confías. De golpe entra un cambio de régimen y el mercado muta. Tu bot pierde su ventaja, pero sigue operando como si nada. Y en 3 horas te la lía, pero bien. Devuelve todo lo ganado y además te araña la cuenta otro trocito más. Eso no es mala suerte, es un bot estático. Sigue haciendo lo mismo, aunque el mercado haya cambiado de régimen. En backtest parecía genial, pero en el mercado real se rompe en cuanto cambia el clima. Y el clima de un mercado cambia constantemente. ¿Qué haría un sistema diseñado por alguien profesional que vive de esto como lo hago yo? Te explico cómo lo hago yo para no quebrar nunca durante años y poder retirar todos los meses religiosamente. Primero, detectar el cambio de clima y dejar de hacer el tonto en un rango cuando todo se está moviendo a máxima velocidad. Necesitas un módulo que no mire solo un indicador, sino que clasifique ese rango en tendencia alta o baja, volatilidad o pánico, etcétera, y que cambie la forma de operar según eso. Piensa en ello así: el día en el que el mercado se da la vuelta, el bot del retail típico sigue comprando el dip como un loco. ¿Por qué? Porque es lo que pone en su sistema. El tuyo, en el mismo minuto en el que detecta que ha cambiado el régimen, deja de operar rango y pasa a modo tendencia, o directamente a modo defensa, o directamente no opera. Ese diferencial de reacción es donde está la ventaja matemática. En el momento del cambio, los bots estáticos empiezan a perder dinero ingresándolo al mercado. Son los momentos de mayor liquidez y justo donde reside tu gran oportunidad de sacar beneficio. En mi caso, todo esto lo tengo empaquetado en un módulo que arrastro directamente al Canvas de TheChain y que te he compartido para que tú también puedas hacer uso real de él. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que tu sistema sepa cuándo tiene que dejar de operar modo rango y cambiar a modo tendencia agresiva, sin que tú tengas que estar delante de la pantalla. Y todo
Todos los nodos de T-Chain están ya diseñados con la misma lógica y estructura y fórmulas matemáticas que utilizo yo durante años, fórmulas profesionales específicas y pulidas con el paso de los tiempos para que tú no tengas que hacer nada. Son fórmulas específicas, simplemente arrastra el nodo y utilízalas. Y aquí es donde la mayoría de traders que intentan automatizar quiebran su cuenta. Tienen un bot que no reacciona mientras el mercado cambia de personalidad delante de sus narices. Segundo punto, tienes que dominar el filtrado inteligente. Tienes que dejar de entrar en pura basura o puro ruido y aprender a separar las operativas ganadoras de las perdedoras. El problema en este 2026 no es la falta de señales, todo lo contrario, es el exceso de estas. Hay miles de bots disparando órdenes y generando falsas rupturas constantemente. Si tu sistema entra en todo lo que se mueve, te van a barrer el stop una y otra vez. Te pongo un ejemplo real. Una estrategia mediocre con un 45% de acierto, prácticamente de break-even, simple y típica de retail. Solo añadimos una capa de filtrado con inteligencia artificial que aprende de tus últimas operaciones y bloquea las entradas que históricamente te han hecho perder dinero. Solo haciendo eso, el porcentaje de acierto se fue por encima del 60% y la curva pasó de ser un serrucho casi plano a una pendiente positiva sostenida. ¿Qué hace realmente ese filtro? Mira el contexto de tus últimas operaciones. ¿En qué condiciones exactas han fallado tus entradas? Hora, volatilidad, estructura, dirección previa, tipo de vela, etc. Cuando detecta el mismo patrón basura que te hace perder dinero, simplemente no deja que el bot opere. Es como tener un guardaespaldas estadístico que te quita de encima a tus peores decisiones, sin que tú tengas que hacer nada. No te voy a prometer un 63% exacto, porque cada sistema es diferente. Pero sí te digo una cosa, en todos los proyectos serios que he visto y he ayudado a diseñar y desplegar, cuando añades una capa de filtrado inteligente sobre una estrategia medio decente, la curva mejora siempre. Esa es la diferencia entre un bot retail y un sistema diseñado como un negocio. Con solo detectar bien el régimen y filtrar las entradas malas, ya estás por delante de la inmensa mayoría de bots retail que se encienden y se dejan morir. Esto nos lleva al tercer paso, los comités de modelo. No confiar en una sola opinión. En este tercer paso debemos tener claro que no podemos confiar nuestro dinero a una sola opinión, a un solo criterio de un bot. El trader retail entra porque una línea cruzó a otra o porque el indicador se puso en no sé qué vela verde o dio no sé qué señal. En trading algorítmico cuantitativo profesional no usamos un solo analista, usamos un comité. Piensa en tener varios cerebros mirando el mismo mercado. Uno especializado en tendencia, otro en volatilidad, otro en patrones de vela, otro en intradía. Ninguno puede lanzar una orden si los demás no están de acuerdo. Eso es inteligencia financiera y en inteligencia artificial se llama ensamble y es una forma muy efectiva de reducir señales falsas. Si solo un modelo ve una oportunidad, no hacemos nada. Si 3 o 4 modelos coinciden, entonces sí ponemos la operativa en el mercado. Técnicamente yo uso random forest, redes neuronales y modelos de clasificación, pero a ti eso te da igual porque ya tienes todo configurado, automatizado y ejecutado dentro de T-Chain para que solo sea arrastrar el nodo. Lo que importa es que tu bot deje de ser un loco que dispara en cuanto ve algo y se convierta en un comité de analistas que votan si una operación merece la pena o no. Mientras el retail con su bot barato entra al mercado porque una línea cruzó a otra, tu sistema solo arriesga dinero cuando varios modelos independientes de Machine Learning están de acuerdo en que hay una alta probabilidad de éxito. Llegamos al paso 4, el riesgo dinámico o cómo proteger tu cuenta de trading como un casino. Este es el punto que casi nadie entiende, pero te lo voy a dejar claro. Sin gestión de riesgo dinámica, todo lo anterior te sirve de poco o nada. La gestión lo es todo. El stop loss fijo a 20 pips es una forma elegante de decir no tengo ni idea de cómo respira este activo. En un mercado dominado por algoritmos de alta frecuencia, la volatilidad se expande y se contrae en cuestión de minutos. En los días tranquilos, tu sistema tiene que darle aire a la operación y dejar que el precio respire. En el minuto en el que entra una noticia importante de alto impacto y la volatilidad se dispara, tu sistema tiene que estrangular el riesgo, recortar el tamaño y acortar stops, aunque tú estés durmiendo
durmiendo o no estés delante de la pantalla. Eso es lo que hace un gestor de riesgo inteligente: ajustar automáticamente el tamaño de la posición y los niveles de salida a la volatilidad real del activo en cada momento. Es exactamente la misma lógica que usan los casinos para no quebrar. Pueden perder muchas manos seguidas, pero el sistema de probabilidades y límites de riesgo hace que al final de la noche la casa siempre tenga la ventaja. En el mercado de 2026, si tu sistema no gestiona el riesgo así, tú eres el cliente del casino, no el dueño. Con un sistema que detecta el cambio de régimen, filtra las entradas malas, decide en comité y ajusta el riesgo en tiempo real, ya juega en una liga distinta. Lo que queda es ver cómo lo montas paso a paso en tu cuenta real, sin escribir ni una sola línea de código. Y ahí es donde vamos ahora, porque la automatización real no requiere código, requiere método. La complejidad técnica es el mito que te mantiene atrapado operando a mano o pagando a programadores por cajas negras que no entiende, o peleándote con cloud, con prompt de internet para no conseguir nada decente ni rentable en el mercado real. Lo que antes costaba 5.000 euros a un programador cuantitativo y meses de desarrollo, ahora se construye arrastrando cajas o nodos en una pantalla. En T-Chain coges el nodo de tu estrategia base, lo conectas en el detector de régimen, le enganchas el filtro de señales IA y cierras el circuito con el SL dinámico. Todo visual, todo verificable en nuestro modo entrenamiento antes de arriesgar ni un solo euro en mercado real. Tú construyes el sistema, tú entiendes por qué compra y por qué vende, y si el mercado cambia radicalmente en 6 meses, tú mismo entras al Canva, ajustas el bloque que falla y sigues operando y ganando dinero. Dejas de depender de gurús, de señales de Telegram, de programadores externos. Obtienes tu propia independencia operativa real y total. Ese es el verdadero modo fácil de este 2026. Tu competencia directa son traders emocionales y bots estáticos que no saben adaptarse. Tienes un sistema dinámico que aprende, filtra y sobrevive. Pero la teoría sin ejecución no sirve de absolutamente nada. Entender cómo los algoritmos dominan el mercado hoy no pondrá dinero en tu cuenta de MetaTrader mañana. Si quieres dejar de dar palos de ciego, dejar de operar con emociones y aplicar todo esto con herramientas profesionales, en la descripción tienes el enlace a mi comunidad privada de Skool. Ahí te he dejado acceso a una formación completamente gratuita para estructurar tu operativa con el método del ingeniero financiero y alcanzar la rentabilidad real y verificable. Pero si quieres llevar este vídeo al siguiente nivel y aprender a crear desde cero tu primer bot de inteligencia artificial de forma efectiva, en este vídeo que ves en pantalla te explico cómo hacerlo paso a paso.